La gran claridad de la Edad Media, de Gustav Kohn. Nacimiento de las grandes canciones de gesta, página 55, primera parte. En el dominio de la literatura francesa, el primer lugar corresponde a la literatura religiosa, con el poema provenzal de Sainte-Foy y el poema normando de Saint-Alexis. De este último, nuestro Guion ha hecho el Pour sous les scolaires, pues el santo, desconocido por su mujer y aún por sus parientes, espera allí la muerte que revelará la identidad del mendigo voluntario. Pero corresponde sobre todo a la épica de nuestras primeras canciones de gesta, especialmente la plus signoire, la más noble, la chanson de Roland. Según lo que ahora sabemos, no es inverosímil que haya sido cantada en Hastings por los conquistadores de 1066, especialmente por Taillefer, qui mout bien chez toi. Palabras de Was en su poema Delroux. Nota al pie. En 1096, en la consagración de Saint-Pé-en-Genève, nos lo ha revelado Ferdinand Olot, firman como testigos dos hermanos, Rolando y Oliver. Es el indicio seguro de que 21 años antes, y quizás más, un padre habitante del sudoeste, es decir, bien lejos del lugar de origen, ha querido dar a sus hijos nombres que recuerdan los de los ilustres camaradas de la chanson de Roland. Si se tiene en cuenta la lentitud con que las obras podían difundirse desde Normandía hasta los Pirineos, la ausencia de un comercio organizado de libros, la rareza y el precio del pergamino y en consecuencia de los manuscritos, parece, a pesar de la presencia de los juglares errantes en los centros de peregrinaje y en los lugares de tapa, que sería necesario hacer remontar por lo menos al año 1060 la chanson de Roland. Pero quizá no fuera esta la nuestra, la que Turoldus declinet, es decir, la que canta, según el manuscrito Digby 23 de Oxford, que no precisa el sentido que se debe atribuir a ese término, recita o compone. Por otra parte, como el fragmento de la Haya atestigua también la existencia, desde la primera mitad del siglo IX, de la chanson de Guillaume Ucounet y de todos los personajes de su gesta, especialmente Bertrand el Palatino y Guido el Niño, es posible colocar el Cournement Louis, una de nuestras primeras canciones de gesta, en la segunda mitad del siglo XI, aunque sea de inspiración más feudal que real. Las prescripciones de Carlomagno a su hijo son allí, sin embargo, bellas. Cita: Roi qui de France part couronner d'or. Rey que de Francia lleva la corona de oro. Fin de cita. No es más difícil demostrar que la chanson de Gourmont de Disemband, escrita aún en octosílabos y no en ese famoso decasílabo, es por lo menos del tercer cuarto del siglo XII, pues la crónica de Ariulfo, del 1187, para contar la historia de la revuelta de Isambard-le-Margarit, del griego margarité, renegado, contra el Luis Rey en provecho de Gourmont el sarraceno, o más bien el normando, invoca la autoridad de los cantos en lengua vulgar que no pueden ser más que nuestra canción. Así, esta segunda mitad del siglo XI está llena de efervescencia creadora, espíritu de empresa y de conquista de los normandos sobre Inglaterra, las dos Sicilias y el Epiro, de los franceses de Borgoña y otros lugares en España, contra los sarracenos, a instigación de los abades de Cluny, que los prepara para la otra cruzada, la verdadera, contra los verdaderos enemigos, actividad religiosa, política y filosófica de las órdenes monásticas y en particular de las escuelas de Chartres y de Fleury o Saint-Benoît-sur-Loire. Espíritu de construcción arquitectural porque la arquitectura románica cluniciense triunfa tanto en Tournou en Borgoña como en Tournois en Picardía, en Citeaux y en Clairvaux. Gran florecimiento también de la escultura románica, estrictamente unida primero a la catedral, pero que se liberará luego cada vez más para vivir su vida independiente. Pero hay sobre todo actividad literaria,
manifestada en la literatura geográfica, que toma un vuelo épico, y en la canción de gesta, en la que bien pronto se advierten ciclos. La gesta del rey Carlos, la de Garín de Montlois, el atrevido, Montglois, antepasado de la dinastía de los Guillermos de Orange, de los Vivian y otros, la más antigua que está debidamente documentada, y la de Dohon de Maguncia, o de los varones rebeldes. Cada una tiene un tono muy diferente, pero se revelan en ellas algunas tendencias dominantes. Todas tienen pretensiones históricas y se presentan con aires de crónica político-religiosa, pues todas narran acontecimientos heroicos, en el orden en que se considera que se han desarrollado. Y sin embargo, si ponen en escena personajes que han existido realmente, como Carlomagno, Rolando, Luis el Bueno, Thibaut de Bourgues, Guillermo de Tolosa, Ogier el danés, Raoul de Cambrai, lo deforman singularmente a 200 o a 250 años de distancia, como haría el que, faltando la tradición escrita, celebrara hoy a Luis XIV, a sus generales y a sus conquistas. El público noble, burgués, religioso y popular, caballeros, mercaderes, peones, ante el cual están destinadas a ser cantadas, es menos cuidadoso de la exactitud que de la magnificación o de la deformación legendaria. Solo importa que la figura sea bella y erática, y Carlos tendrá más prestigio con su barba florida, es decir, blanca, y su gran edad, que al joven imberbe cuya retaguardia fue derrotada en Roncesvalles en el 778. ¿Cómo explicarse que ennoblecido y casi divinizado en la chanson de Roland, en la que Dios detiene el sol para él y le concede las más celestiales visiones, sean otras canciones de gesta como el Cournemont Louis o el Pèlerinage de Charlemagne un fantoche ridículo? La razón es que los autores de las canciones de gesta muestran dos tendencias, entre las que elegían según la calidad del público para el que trabajaban y de los señores que los inspiraban y les pagaban: la tendencia real y la tendencia feudal. Aquí lo dejamos en la página 59 y continuamos en un próximo video.